Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular de hoy, martes, día 12 del mes de enero del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, aunque ninguno de ellos están aquí, pero sí está con nosotros, Héctor y Nelson para el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Ayer no pude, porque tenía un programa muy cargado ayer, darle las gracias a toda la gente de Nueva York por el programa internacional que hicimos el domingo. Hoy yo voy a tratar de redondear los términos de ese programa que hicimos para la ciudad de Nueva York, porque entiendo que debe seguirse discutiendo, debatiendo la situación de los Estados Unidos que nos afecta directamente a nosotros. Si es que en el segundo tema voy a darle continuación, porque este es un tema que va a traer mucho, pero mucho debate por la realidad política, económica, social, cultural que ejerce los Estados Unidos sobre la República Dominicana. Si es que esperen que vamos a trabajar eso más tiempo. Señores, el titular del periódico Listincito de hoy le da seguimiento a lo que decíamos ayer sobre el Estado Dominicano. Miren ese titular. Multas de hasta 100,000 pesos por violar toque de queda. Señores, con esas multas que la gente está pagando, esas multas de hasta 100,000 pesos por violar un toque de queda, sirve para resolver el tema principal, que es la pandemia. Pretende el gobierno, porque eso es el gobierno, eso no es la Procuraduría, eso es el gobierno de Luis Abinader, con una multa de 100,000 pesos que se le ponga a una persona por violar el toque de queda, vamos a resolver el problema de la pandemia. Estamos preguntando. En la misma portada del periódico, trae el reto, trae el desafío político. Aquí abajo, Héctor. Sigue subiendo ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Señores, dijimos en marzo y seguimos diciendo hoy, 10 meses después, estamos diciendo que este Estado no tiene un plan contra la pandemia. Y los hechos nos han demostrado que es la realidad. El Estado Dominicano no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que definir? Si ese Estado funciona o no funciona. Ese es el gran reto que tiene la política dominicana hoy. Si este Estado Dominicano funciona o no funciona. Si de buena a primera la Procuradora General de la República decide colocar multas de 100,000 pesos por violar el toque de queda, oigan bien lo que estoy diciendo. Una multa de 100,000 pesos por violar el toque de queda.
una decisión transitoria, una ley de emergencia que se aprueba sin ningún soporte, sin ningún informe. Las fallas del sistema de emergencia que hemos creado contra la pandemia, ¿ustedes conocen algún informe que establezca las fallas del sistema? Aquí esto se aprobó, y lo aprobó el Senado, lo aprobó la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que da origen a la multa? Esa prórroga al estado de emergencia es lo que permite que la procuradora establezca una multa azarosa de 100,000 pesos. Pónmelo, por favor. ¿Esa ley de emergencia tiene algún soporte donde establezca los riesgos concertados que hay y los riesgos ponderados que hay frente a la pandemia? ¿Es el toque de queda la solución a un riesgo ponderado o a un riesgo concertado de la pandemia? Le pregunto a Luis Abinader, que es el presidente de la República. No se lo voy a preguntar a Miriam Germán, que no entiende un ápice de lo que está haciendo. Esta decisión de Miriam Germán se corresponde con ideología política pura y simplemente. Eso no tiene ningún soporte. Yo pregunto, el toque de queda y la multa de 100,000 pesos atiende el riesgo ponderado o el riesgo concertado que pueda tener el gobierno. ¿Está en algún informe de riesgo ponderado o el riesgo concertado? Los senadores, los diputados que aprobaron este bodrio, esta prórroga, le dijeron que iban a imponer multa de 100,000 pesos. Hablo de los riesgos concertados y los riesgos ponderados que debe tener el informe que llegó al Congreso para la aprobación de la prórroga. Lo que yo soy es político. Lo que yo soy es político. Yo es lo único que quiero ser. Y estoy preguntándole al presidente de la República, que es el que está montando todo este disparate en el país, que si hay algún informe de riesgos ponderados y de riesgos concertados con relación a la evaluación que ha hecho el gobierno de los 10 meses que llevamos de pandemia, de emergencia, con ocasión de la pandemia. Quisiera preguntarle que si él sabe lo que son los riesgos ponderados o los riesgos concertados de esta pandemia, o si lo sabe Plutarco Arias, o si a la vicepresidenta le han hablado de esto. Ayer hablé con él, le dije a ella lo que yo entendía, porque la están usando. Voy a usar lo que me dijeron más de 15 personas que me llamaron ayer con relación a este tema. Están aprovechándose de su buen nombre para cargarle a ella el nefasto desempeño de este gobierno en este tema. Doña Raquel, esta decisión de estos 100,000 pesos de multa por violar el toque de queda, le han hablado a usted de los riesgos ponderados y los riesgos concertados que tiene el plan. ¿Se han evaluado? ¿Hay algún informe? ¿Le han presentado un informe de riesgos concertados y de riesgos ponderados donde un toque de queda y la multa de 100,000 pesos resuelve el problema de los riesgos ponderados y de los riesgos concertados que tiene la emergencia nacional? Señores, yo no entiendo. Yo soy demasiado bruto. Eso es lo que me pasa. Yo soy muy bruto. Y sueño con vivir en un estado que funcione. En un estado que funcione es lo único que quiero. Ayer les hablaba de Charlotte y la gran crítica de Charlie Chaplin a la sociedad de su momento
era que no funcionaba. Ahí estuvo la categoría de Charlie Chaplin, con expresiones, la grandeza de este señor, con expresiones, era cine mudo, y con mimos, con expresiones del cuerpo, de la cara, él se burlaba de la sociedad, de esa sociedad que no funcionaba. Y tenemos un Estado que no funciona. Y estamos discutiendo aquí en este país ni disparates. Estos señores que gobiernan nos imponen disparates, pero los problemas importantes, lo que le importa a ustedes, aquí no se les trata. Esto es un pasaporte de un dominicano en el exterior, donde quiera que se encuentre. ¿Por qué el dominicano cuando viene a este país tiene que renovar el pasaporte aquí? Porque no lo puede renovar en ningún consulado. ¿Funciona este Estado? ¿Por qué un dominicano le tiene miedo a un consulado? ¿Por qué un dominicano le tiene miedo a un consulado? Porque le llevan la cartera en el consulado. Porque los consulados en este país son centros de asalto al dominicano. Eso es lo que son los consulados. Centros de asaltantes a los dominicanos. Ningún servicio, ninguna protección, ninguna representación. Simplemente asalto. Porque lo único que tienen los cónsules son los bolsillos de los dominicanos en su cabeza. Eso es lo que entienden como servicio. Y viene aquí el dominicano y aprovecha para renovar el pasaporte, porque no se puede acercar a una ventanilla de un consulado a renovar el pasaporte, porque le cuesta 3 y hasta 4 veces lo que le cuesta aquí en el país. ¿Funciona este Estado? ¿Funciona este Estado? Le pregunto. A ustedes se le pone 80 cosas como temas principales. Pacto eléctrico. Ahí están las sociedades, los grupos sociales, criticando lo que hablábamos la semana pasada con relación al pacto eléctrico. Aquí está. Sectores no ven condiciones para firmar pacto eléctrico este mes. Pero dice el señor Lisandro Macarrulla que hay que firmarlo. Y yo le pregunto al señor Lisandro Macarrulla, ¿está resuelto el problema de las EDES? ¿Está resuelto el problema de Unión Fenosa, que todavía participa como generadora eléctrica con un contrato PPA? Unión Fenosa, que el pueblo le llamó Unión Penosa. Unión Fenosa, una empresa española a quien Leonel Fernández y compartes y su banda y su pandilla le entregaron Edesur y Edenorte, esas dos distribuidoras eléctricas. No hicieron las inversiones y el gobierno tuvo que reasumir el control de estas dos distribuidoras. Pero esa empresa sigue viva en la República Dominicana, a pesar de su asalto a la nación. Está la planta Palamara, con un contrato PPA que hay que comprar obligatoriamente la energía eléctrica a Unión Fenosa. Y sigue usando empresas fantasmas de españoles como Dinatec aquí en el país, dándole servicio y soporte a las empresas distribuidoras y a la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Funciona este Estado? Hipólito la sacó de aquí en el año 2004, en su periodo de 2004. Y sigue ahí, camuflada.
Y quieren pacto eléctrico con eso dentro. Y el gobierno quiere un pacto eléctrico con esto dentro. Lo mismo que con las cenizas. Ay, la ceniza, la ceniza, la ceniza. Y la vamos a usar para las cementeras. Y este país importando cenizas, importando rock ash desde Puerto Rico para traerlo a Jaina. Y en Jaina distribuirlo a las cementeras. Toda la ceniza que está en Catalina es demasiado ceniza. Y ahí está Almonte y los señores de Abinader hablando de que las cenizas de Punta Catalina las vamos a llevar a las cementeras. Y estamos importando cenizas desde Puerto Rico. El rock ash, ustedes se recuerdan, el rock ash es para afuera que va. Ese rock ash que iba para afuera, Leonel Fernández autorizó, el mismo que estaba diciendo, el rock ash en el 2004 es para afuera que va, autorizó a que el grupo Vicini y los grupos empresariales de este país trajeran las cenizas de AES, aquel señor nuevo gobernador de Puerto Rico, el abogado de AES. Esa ceniza de la empresa que representa el gobernador de Puerto Rico, al que fue a visitar el único dominicano, el único jefe de gobierno que fue a la toma de posesión del gobernador, es Luis Abinader. Bueno, fueron a concertar los negocios de seguir inundando este país con ceniza rock ash, con los desperdicios de AES en Puerto Rico, traídos aquí para producir cemento y rodados desde Jaina hasta Anigua y todo donde quiera que haya una planta eléctrica, incluyendo las de Luis Abinader, planta de carbón, planta de cemento. ¿Qué les parece? Miren qué bien funciona esto. Y así se inventan una multa de 100,000 pesos para una cosa que no funciona. 10 meses en emergencia y los índices de la pandemia asolándonos cada día más. 10 meses. Ahora se inventan 100,000 pesos de multa. Se inventan 100,000 pesos de multa en la Procuraduría. ¿Funciona este Estado? ¿Funciona el Estado dominicano? Pregunto. ¿Dónde están los correctivos? ¿Qué es lo que no funciona de la emergencia? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está la calidad del desempeño de la ley de emergencia? ¿Dónde está la calidad de operación en la ley de emergencia? Guardia, toque de queda, apresamientos. Señores, esto no es un país. Esto no es una nación. Esto no es un estado. Vengo ahora. Un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! En el programa que hice el domingo para el estado de Nueva York, traté el tema del vandalismo político y la constitución de los Estados Unidos, la fundación de ese estado como estado.
mucha gente vio en mí equidistancia. Hugo Veras Goico me hablaba ayer, me decía, mira, lo que más me gustó es la equidistancia tuya. Tenía que hacerlo así. Yo no soy equidistante en nada. Pero el momento me obligaba a fijar una posición no neutral, sino desde cómo debería verlo un ciudadano norteamericano común y corriente. Y quise ponerme en los pies de un ciudadano norteamericano que espera lo mejor para su nación. Un ciudadano que ni es demócrata ni es republicano, que está mirando a Benjamin Franklin, a John Adams, a Thomas Jefferson, que está mirando a esa gente. Lo que a él enseñaron como historia de la fundación de su país. Ahí fue que me puse. Me voy a poner hoy en el siglo XXI. No me voy a poner en 1776, que fue como hice el programa del domingo. Me voy a poner hoy en el año 2021, con los cimientos de 1776. Estados Unidos se creó teniendo como mirada política el imperio romano, no el imperio inglés. Los fundadores de los Estados Unidos miraron el imperio romano, miraron el imperio que era democracia, con un senado, con un congreso. Y lo miraron pensando en que nadie sabía gobernar, con la duda de que nadie sabía gobernar. Por eso crearon un sistema donde la ley es lo que manda, donde no hay personas predestinadas para gobernar. Eso hicieron los Estados Unidos. Crearon una nación, un estado así, donde no había protagonismo en nadie, porque eran intelectuales quienes redactaron la Constitución y la construcción y los fundamentos democráticos de ese país. Eran intelectuales. Eran intelectuales aquellos hombres que crearon esa nación. Y la crearon desde la incertidumbre, desde la duda, desde la desconfianza, donde la política tuviera frenos. Fue así que se creó ese Estado. Hoy tenemos en el siglo XXI un Estado donde para evaluarlo tenemos que partir de la ética, del debate ético del Estado norteamericano, igual que como lo hago del debate ético del Estado dominicano. Los griegos hablaban de dos virtudes y las clasificaban virtudes éticas y virtudes intelectuales. Cuando hablaba de las virtudes intelectuales, hablaban de las que perfeccionan la manera de pensar de los seres humanos. Cuando hablaba de virtudes intelectuales. Y hablaban de virtudes éticas cuando se referían a las que perfeccionaban la forma de actuar de los ciudadanos de una nación o de la sociedad de una nación. A partir de ahí, ¿cuándo podemos hablar de avances en una nación o de retrocesos en una nación? Hablamos de avances en una nación cuando esa nación construye valores. Una nación, una sociedad avanza o retrocede en función de los valores o bienes que construye, los bienes colectivos o los valores colectivos que construye, o de los bienes o valores
colectivos que destruye. No son ideologías las que mandan o las que determinan. Las ideologías no construyen nada, solo destruyen. Es lo que el hombre, veamos la antropología política y veamos la arqueología política, para que vean cuál es el resultado de las ideologías. Desde la misma creación del hombre. Las ideologías solo han destruido, no han construido nada. Las ideologías no han construido nada sobre la tierra, solo han destruido. Las grandes destrucciones las han hecho las ideologías, sean religiosas, políticas, culturales. Hagan el análisis. Quiero comenzar por aquí. Populismo de izquierda o de derecha es generador de la crisis en los países. Mentira. Mentira. ¿Qué es el populismo? Le pregunto al periódico El Caribe. Los presidentes populistas son los que buscan soluciones fáciles para problemas complejos. Eso es lo que es populismo. Y eso ni es de izquierda, ni es de derecha. Eso es simplemente estupidez. El populismo no es más que estupidez, como es toda ideología. Estupidez. Imbecilidad. Solución fácil para problemas complejos. Lo que estamos viviendo en la República Dominicana hoy. Soluciones fáciles para problemas complejos. Este es el titular del periódico Diario Libre del viernes. A 2 semanas del fin del mandato, ¿qué futuro le espera a Trump? Ese es un titular populista. ¿Es el futuro de Trump o el futuro de los 300 millones de norteamericanos? Y de los más de 500 millones que están viviendo en los países latinoamericanos. Lo que debe preocupar. ¿Es el futuro de Trump o el futuro de naciones, incluyendo el propio Estados Unidos? Aquí hay otro titular. Crece clamor para renuncia de Trump ante silencio del mandatario. Aquí hay otro. Trump repudiado y aislado por sus propios aliados. Aquí hay un pronunciamiento muy jocoso del señor Wally Brewster, el ex embajador dominicano, americano aquí en el país. Trump es una vergüenza para los Estados Unidos. El periódico Hoy de hoy, primera plana, Trump en la picota. Y aquí está. Biden promete normalidad a Estados Unidos cuando asuma. Otro titular populista. Otro, es Biden el que va. Otro titular populista. Biden promete normalidad a Estados Unidos cuando asuma. Pregunto,
¿Dónde está la anormalidad en Estados Unidos? Eso es hoy que sale en el periódico El Día. ¿Dónde está la anormalidad en los Estados Unidos? Decía en el programa del domingo y decía en el programa del viernes aquí que la política de los Estados Unidos está siendo hablada por grupos empresariales. Esa es la verdadera normalidad. Es que George Soros, Mark Zuckerberg, Bill Gates, son las que, Warren Buffett, son los que están hablando la política de los Estados Unidos. Ni le está hablando el Partido Demócrata, ni le está hablando el Partido Republicano. Igual que aquí, la política dominicana está siendo hablada por los grupos empresariales hegemónicos de poder político y social en la República Dominicana, no por los partidos políticos, ni por los políticos. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y tenemos que definir el Estado que funciona y el Estado que no funciona. En Estados Unidos estamos frente hoy al gran problema de que se va el Estado que funciona o se queda el Estado que funciona, o se va el Estado que no funciona y llega el Estado que funciona. Eso es lo que tenemos que definir. Si lo que se va es lo que no funciona, o si lo que se va es lo que funciona, o si lo que viene es lo que funciona, o si lo que viene es lo que no funciona. Se va un presidente que gobierna 4 años con el petróleo controlado. Con precios del petróleo controlados. ¿Qué representa el petróleo para República Dominicana? Estaríamos en condiciones en el mes de junio de buscar 2.500, 3.000 millones de dólares más para cubrir nuestra fractura petrolera. Ese riesgo concertado, ese riesgo ponderado está ahí. ¿Soportaríamos un bajón en los precios del oro dentro de 5 o 6 meses? Que estamos en 1.800, 1.900 dólares la onza. ¿Soportaríamos 900, 1.000, 1.200 dólares la onza de oro? ¿Qué pasaría en este país si tuviésemos que buscar 2.500 millones de dólares más o 3.000 millones de dólares más en julio o en junio, sin llegar a diciembre siquiera, en junio o en julio, para cubrir la factura petrolera? ¿Qué pasaría si el oro de 1.800 baja a 1.200 en julio? ¿Qué pasaría si la Reserva Federal de los Estados Unidos decide subir la tasa de interés? ¿Qué pasaría con la economía dominicana y con la deuda dominicana? ¿Qué pasaría si en octubre, noviembre, tuviésemos una tasa de interés el doble en los Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el costo del dinero que debemos y el costo del dinero que debemos acceder para buscar extensiones de préstamos o colocar bonos? A ustedes le están diciendo Trump, Biden, Trump, Biden. Pero el debate político entre el Estado americano que funciona y el Estado americano que no funciona es lo que tenemos que discutir. Se va un Estado que pacta con Corea del Norte sin tirar un tiro, que se sienta 2 veces con el tirano de Corea del Norte, que pacta con los talibanes
que provoca acuerdos de Israel con países árabes. Ese es el presidente, ese es el Estado que sale. Un presidente que encuentra a ese Estado con 7 puntos focales de guerra, armados por Barack Obama, irresponsablemente por Barack Obama e Hillary Clinton. Y ese presidente pacifica esas zonas, la deja con acuerdos, que no arriesga la vida de un norteamericano. Es el Estado que sale. Un Estado que no arriesga la vida de un norteamericano en 4 años. Un Estado que sale acusado de racista. En un país, en un Estado racista, donde sale ese gobernante racista, dejando una vicepresidenta negra y permitiendo que en Georgia Hacienda se vote por un senador negro. En ese racismo, en esa supremacía blanca vendida en los medios de comunicación. Un presidente que devuelve a su economía la posibilidad de colocar prácticamente tasa cero de desempleo, que provoca situaciones fiscales que permite que la clase media pueda crear empleo con la baja de los impuestos a los sectores productivos. Y a partir de ahí se impulsa la creación de empleos en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si ese presidente que llega por ese Estado que funciona o ese Estado que no funciona, hablo de Joe Biden, comienza a desnacionalizar las empresas en los Estados Unidos y permite que grandes empresas se vayan fuera a crear zonas francas? ¿Qué significa para el pueblo norteamericano que eso suceda? ¿Qué significa para el pueblo norteamericano y para nosotros que Estados Unidos deje de ser el principal país productor de petróleo del mundo, como lo ha logrado Donald Trump? Que tenga el control del petróleo, el control de los precios del petróleo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos pierde el control de los precios del petróleo y nosotros volvamos a tener petróleo a $106 el barril? Estamos hablando de un presidente que es capaz de coger a las multinacionales y castigarlas por violar las leyes de los Estados Unidos. Héctor, despierta. Estamos hablando de un presidente que en el celo por su nación trata de regular el estatuto de asilo en su país, porque entiende que es un relajo el estatuto de asilo, que se está usando el asilo para fomentar la inmigración ilegal a su país. Y un juez tumba el celo de un presidente por cuidar a su nación del punto de vista migratorio. Y la última cosa que les quiero decir, ¿qué pasaría si el desempleo en los Estados Unidos impide que los miles de dominicanos dejen de enviar la cantidad de remesas que este año ha sido
de 8.000 millones de dólares en remesa. Este es el verdadero debate político que deberíamos tener hoy con relación a la salida de Trump del poder. Si es el Estado que funciona el que se va o el Estado que no funciona el que se va. Que si el que viene es el Estado que funciona o el Estado que no funciona. No voy a hacer juicio. No voy a hacer juicio. El tiempo se encargará de completar el juicio. Mayo, junio, sabremos si se va el Estado que funciona o se va el Estado que no funciona en los Estados Unidos. Vengo ahora. Hoy nos llega el amanecer con esta noticia. Aquí, Héctor. Japón con otra variante de COVID. Hablan de otra cepa, que ni es la británica ni la sudafricana. El infectólogo Clemente Terrero ayer en una rueda de prensa del Colegio Médico Dominicano con la Fuerza del Pueblo, ay Dios mío, esto decía el infectólogo Clemente Terrero. Infectólogo, nueva cepa de COVID-19 está detrás del aumento de los casos. Abajo el amarillo, Héctor, este que está aquí. Voy a permitirme, con el permiso de ustedes, leerle lo que dice ahí. Terrero indicó que hasta el momento no se han notificado casos por falta de estudios específicos que determinen la nueva variante. ¿Qué está diciendo el doctor Clemente Terrero? Falta de estudios específicos. Está hablando de pruebas. Japón conoce esa nueva variante porque Japón está aplicando cerca de 800,000 pruebas diarias. Japón conoce esa nueva variante, que ni es la africana ni es la británica, porque Japón está aplicando cerca de 800,000 pruebas diarias. Pregunten cuántas pruebas estamos aplicando nosotros. Aquí está. Ahí está el número de pruebas. En ese amarillo, Héctor. A través de las 16.223 muestras, se reportaron 4.744 nuevos casos de COVID-19. Eso es en 2 días. Esto refleja una positividad de un 29.2%. De eso es que tenemos que estar ocupándonos y no de multas por toque de queda. La pregunta que tenemos que hacerle al presidente de la República
y al señor Plutarco Arias, ¿cuántas pruebas diarias se están aplicando en este país? 29% es un escándalo en cualquier país del mundo. Repito, 29% es un escándalo en cualquier país del mundo. 29% de positividad. La alarma en Europa es 500 por cada 100,000 habitantes. 500 casos por cada 100,000 es un escándalo. Aquí tenemos, estoy usando las mismas informaciones de ustedes. Tenemos 29,000 por 100,000 habitantes. 500 es un escándalo por 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 29,200 por 100,000 habitantes. Y estos señores están hablando de toque de queda y de multas, en lugar de hablar de pruebas. Están hablando de lucha de intereses por medicamentos. Eso está haciendo el señor Plutarco Arias. Por eso le llamo la atención a la vicepresidenta. Es por eso que le estoy diciendo lo que le dije ayer a la vicepresidenta, el mensaje que le di. Un ministro de salud jugando a la apuesta de un medicamento, en lugar de hablar a este país de cuál es la situación real a nivel farmacológico con el tema del COVID-19. ¿Cuál es la situación sanitaria? ¿Cuál es la situación epidemiológica? ¿Cuál es la situación hospitalaria? Señor Plutarco Arias. No, la lucha es por un medicamento, ivermectina. Aquí está. Señores, este señor es un sinvergüenza. Eso es lo que no debería ser un ministro de Salud Pública. Yo quiero decir, y asumo la responsabilidad, que sé de muchísimas personas que han usado ese medicamento y a quien se le ha administrado ese medicamento, contagiados de COVID y están sanos hoy. Han pasado su proceso de 14 días y después de 14 días esa gente ha dado negativo. Puedo mostrar más de 40 ejemplos ahora mismo. Yo no estoy diciendo que eso cura. Es como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo alivia, pero sí alivia. Como decía el anuncio del Alka-Seltzer, nadie sabe cómo alivia, pero sí alivia. Es lo único que yo puedo decir. Ayer les decía que oí a uno de la Fuerza del Pueblo hablando de los antivacunas. Y es a mí que me lo está diciendo. Así lo veo. Y les quiero decir a ese señor, que dice él que es médico, que aparece ahora, que dónde él estaba en septiembre. ¿Dónde estaba Leonel Fernández en septiembre? ¿Dónde estaba la Fuerza del Pueblo en septiembre? Para advertir, como lo hice yo aquí, lo que estamos viviendo hoy. Señores, la cadena de frío, yo no quería caer en esto. La cadena de frío que requieren estas vacunas. Por eso pido a la vicepresidenta cautela. Pido a la vicepresidenta cautela por eso. La cadena de frío que requiere esta vacuna, menos 70 grados Celsius. Este país está en disposición de garantizarla. Pueden comprometer la persona, el respeto
la categoría de la vicepresidenta en esa aventura. Repito, la cadena de frío en este país, en la República Dominicana, donde por cualquier quítame esta paja aparece un apagón general, donde no hay control del sistema eléctrico de este país, se puede hablar de cadena de frío sostenible y sostenida desde menos 70 grados Celsius. Son riesgos concertados y riesgos ponderados lo que estoy llamando. No estoy hablando de brujería, señores de la fuerza del pueblo. Estoy hablando de riesgos ponderados y riesgos concertados. Porque yo soy un político formado para tal. Yo no soy un político de ocasión, ni de moda. Yo soy un político que creo estructuralmente en la política. Y vivo la política de manera estructural, no coyuntural. Si viviera coyunturalmente la política, quizás no estuviera hablando aquí. Quizás fuera multimillonario, como muchos otros que andan por ahí. Y quizás andaría con Antipulpo detrás de mí también. Esa es la diferencia. Y quiero establecerlo con mucha claridad. Mi tiempo terminó. Les dejo con Pablo José Rodríguez en Estrategia de Prensa en Televisión.